durante más de 3 décadas entrevistando a millonarios reales. Uno de los descubrimientos más impactantes que emergió de mis investigaciones fue algo aparentemente simple pero profundamente revelador: la diferencia abismal en los hábitos de lectura entre quienes construyen riqueza sustentable y la población general. Mientras el ciudadano promedio lee apenas 2 libros completos al año, los millonarios auténticos que estudié durante décadas consumen un promedio de 58 libros anuales. Esta no es una estadística casual o anecdótica, sino el resultado de analizar sistemáticamente los patrones de comportamiento de más de 10,000 individuos con patrimonio neto superior al $1.000.000. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Cuando profundicé en este hallazgo, descubrí que no se trataba simplemente de que las personas ricas tuvieran más tiempo libre para leer. Era exactamente lo opuesto. Los datos revelaron que la lectura voraz precedía a la acumulación de riqueza, no la seguía. En otras palabras, el hábito de leer extensivamente era una causa de la riqueza, no una consecuencia de tener dinero. Esto desafía completamente la percepción popular de que los ricos son simplemente afortunados o que nacieron con ventajas extraordinarias. Lo que hace esta investigación aún más relevante para el mundo latino es que estos patrones se mantienen consistentes independientemente del país de origen, nivel educativo inicial o industria. Los millonarios que entrevisté en México, Colombia, Argentina y España mostraban exactamente los mismos hábitos: voracidad intelectual que sus contrapartes estadounidenses. La diferencia no estaba en el acceso a recursos caros o educación élite, sino en una mentalidad fundamental hacia el aprendizaje continuo como inversión en su propio capital humano. Hoy vamos a explorar exactamente qué leen estos individuos, cómo estructuran sus hábitos de lectura para maximizar el retorno de inversión en conocimiento, y más importante, cómo cualquier persona puede implementar este sistema comprobado para acelerar su propia construcción de riqueza. Porque los datos son claros: la educación autodidacta sistemática es uno de los predictores más consistentes de éxito financiero a largo plazo. Capítulo 1. La verdad sorprendente sobre millonarios y lectura. Cuando comencé mis investigaciones en los años 70, tenía hipótesis completamente diferentes sobre qué separaba a los verdaderos acumuladores de riqueza del resto de la población. Pensaba que encontraría diferencias en estrategias de inversión sofisticadas, redes de contactos exclusivas o acceso a información privilegiada. La realidad que emergió de décadas de datos fue mucho más simple y, simultáneamente, mucho más poderosa. Los millonarios auténticos son estudiantes perpetuos, y la lectura es su principal herramienta de educación continua. Los números son irrefutables. En mis estudios más exhaustivos, que incluyeron seguimiento longitudinal de más de 7,000 individuos durante periodos de 10 a 25 años, descubrí que el 94% de los millonarios verdaderos leen regularmente contenido educativo o de desarrollo profesional. No estamos hablando de ficción escapista o entretenimiento, sino de material específicamente diseñado para mejorar sus habilidades, conocimientos financieros o comprensión de mercados e industrias. Pero aquí viene la parte verdaderamente fascinante. Cuando analicé los hábitos de lectura antes de que estas personas acumularan riqueza significativa, el patrón ya estaba presente. El 78% de los futuros millonarios ya leían más de 30 libros por año cuando sus ingresos eran apenas superiores al promedio nacional. Esto desmonta completamente la idea de que la lectura extensiva es un lujo de los ricos. Al contrario, era la herramienta que usaban para dejar de ser promedio. La diferencia con la población general es estremecedora. Según datos del Bureau of Labor Statistics y múltiples estudios de hábitos culturales en países latinoamericanos, el ciudadano promedio dedica apenas 4 minutos diarios a lectura de cualquier tipo, incluyendo periódicos y redes sociales. Los millonarios que estudié promediaban 63 minutos diarios de lectura educativa concentrada.
Esa diferencia de 1 hora diaria, multiplicada por décadas, crea una ventaja acumulativa de conocimiento casi imposible de superar. Lo que hace este hallazgo aún más relevante es su universalidad cultural. Durante mis investigaciones en mercados emergentes latinoamericanos, entrevisté a 340 millonarios autodidactas en México, Brasil, Colombia y Argentina entre 1995 y 2010. Sus hábitos de lectura eran prácticamente idénticos a los de sus contrapartes en Estados Unidos, adaptados a las realidades económicas locales. Un empresario textil en Medellín leía exactamente los mismos tipos de contenido que un distribuidor de autopartes en Detroit: análisis de mercado, biografías de empresarios exitosos, libros sobre psicología del consumidor y textos especializados en su industria. Pero quizás el dato más revelador emergió cuando analicé la correlación entre hábitos de lectura y velocidad de acumulación de riqueza. Los individuos que leían más de 50 libros por año acumulaban patrimonio 3.2 veces más rápido que aquellos que leían entre 10 y 20 libros anuales. No era simplemente que fueran más inteligentes o tuvieran mejores oportunidades. Aplicaban conocimientos específicos que adquirían a través de lectura sistemática para tomar decisiones financieras y profesionales superiores. La lectura, para estos individuos, no era entretenimiento o escape. Era investigación y desarrollo personal. Cada libro era evaluado por su potencial retorno de inversión en conocimiento aplicable. Esta mentalidad utilitaria hacia la información era tan consistente que desarrollé un perfil comportamental específico: los lectores estratégicos, individuos que trataban cada hora de lectura como una inversión en su futuro financiero, no como tiempo de ocio. Capítulo 2. PAPS vs UAWS, acumuladores voraces versus consumidores de entretenimiento. Una de las distinciones más reveladoras que emergió de mis investigaciones fue cómo los Prodigious Accumulators of Wealth, PAWS, y los Under Accumulators of Wealth, UAWS, utilizaban su tiempo libre de manera radicalmente diferente. Mientras los UAWS consumían entretenimiento pasivo, los PAWS consumían conocimiento activo. Esta diferencia en el uso del tiempo cognitivo disponible explicaba, en gran medida, por qué unos construían riqueza sistemática mientras otros permanecían estancados financieramente a pesar de tener ingresos similares o incluso superiores. Los PAWS que estudié dedicaban un promedio de 8.7 horas semanales a lectura educativa, mientras los UAWS promediaban apenas 1.3 horas. Pero la diferencia no era solo cuantitativa, sino profundamente cualitativa. Los PAWS leían con propósito específico: mejorar sus habilidades profesionales, entender nuevos mercados, aprender de errores y éxitos de otros empresarios, o desarrollar competencias que pudieran traducirse en mayor generación de ingresos. Los UAWS, en contraste, cuando leían, tendían hacia contenido de entretenimiento que no añadía valor económico a sus vidas. Novelas de ficción, revistas de celebridades, contenido sensacionalista de noticias, o material que los hacía sentir bien temporalmente pero no mejoraba su capacidad de generar o acumular riqueza. No estoy sugiriendo que la ficción sea inherentemente mala, sino señalando que los patrones de consumo de información reflejaban prioridades fundamentalmente diferentes. Durante mis estudios longitudinales, desarrollé lo que llamé el índice de lectura productiva, una métrica que medía qué porcentaje del tiempo de lectura se dedicaba a material que podría generar retorno económico directo o indirecto. Los PAWS promediaban 87% en este índice, mientras los UAWS apenas alcanzaban 23%. Esta diferencia de más de 60 puntos porcentuales en el uso productivo del tiempo de lectura explicaba gran parte de la divergencia en sus trayectorias de acumulación de riqueza.
Pero aquí viene un descubrimiento fascinante que cambió mi propia comprensión sobre la naturaleza del éxito financiero. Los PAWS no necesariamente leían contenido más sofisticado o técnico que los UAWS. La diferencia estaba en la aplicación sistemática de lo que leían. Un PAW podía leer un libro básico sobre negociación y inmediatamente implementar 3 técnicas específicas en su trabajo, generando resultados cuantificables. Un UAW podía leer el mismo libro, encontrarlo interesante, pero nunca traducir ese conocimiento en acciones concretas. Los datos sobre implementación eran reveladores. 76% de los PAWS podían citar ejemplos específicos de cómo algo que habían leído en los últimos 6 meses había influido en una decisión financiera o profesional concreta. Solo 19% de los UAWS podían hacer conexiones similares. La lectura, para los PAWS, era un proceso activo de adquisición de herramientas. Para los UAWS, era consumo pasivo de información. Esta diferencia se manifestaba también en sus bibliotecas personales. Los PAWS típicamente poseían bibliotecas de 200 a 800 libros, organizadas por temas relevantes a sus objetivos financieros, biografías empresariales, textos de finanzas personales, análisis de industrias específicas, libros sobre psicología del consumidor y manuales técnicos relacionados con sus profesiones. Los UAWS tendían a tener colecciones más pequeñas y eclécticas, sin organización temática clara ni conexión evidente con sus metas económicas. Pero quizás el hallazgo más significativo fue la correlación entre velocidad de lectura y acumulación de riqueza. Los POS que leían más rápido, manteniendo comprensión y retención, acumulaban patrimonio más rápidamente que lectores más lentos con perfiles similares. Esto sugería que la eficiencia en el procesamiento de información era una ventaja competitiva real en la construcción de riqueza. No era solo que leyeran más, sino que procesaban y aplicaban información más eficientemente que sus pares. Capítulo 3. La armadilla del entretenimiento y consumo mental pasivo. Durante mis investigaciones, uno de los patrones más consistentes que observé fue cómo el entretenimiento pasivo funcionaba como una trampa sutil pero devastadora para la acumulación de riqueza. No porque el entretenimiento fuera inherentemente malo, sino porque consumía el recurso más escaso y valioso que tenían los futuros millonarios, su tiempo cognitivo de calidad. Los datos revelaron una correlación inversa casi perfecta entre horas dedicadas a entretenimiento pasivo y velocidad de acumulación de patrimonio. Los números son impactantes. El ciudadano promedio en países desarrollados consume 4.3 horas diarias de entretenimiento audiovisual, principalmente televisión y streaming. En contraste, los millonarios que estudié promediaban apenas 1.1 horas diarias de entretenimiento pasivo, y incluso ese tiempo frecuentemente incluía contenido educativo como documentales especializados o programas de análisis económico. Esta diferencia de 3.2 horas diarias, multiplicada por décadas, representaba más de 35,000 horas adicionales dedicadas a actividades que construían capital humano en lugar de simplemente consumirlo. Pero aquí viene la parte verdaderamente insidiosa del entretenimiento masivo: no solo consume tiempo, sino que reconfigura la mente para buscar gratificación inmediata en lugar de satisfacción diferida. Mis estudios con neurocientíficos especializados en adicción conductual revelaron que el consumo excesivo de entretenimiento audiovisual crea patrones neurológicos similares a los de otras adicciones, haciendo que actividades que requieren esfuerzo mental sostenido, como lectura profunda, se vuelvan progresivamente más difíciles y menos gratificantes. Los millonarios que entrevisté habían desarrollado, consciente o inconscientemente, lo que llamé inmunidad al entretenimiento masivo. No era que fueran ascetas que rechazaban todo placer, sino que habían entrenado sus cerebros para encontrar satisfacción genuina en actividades que construían su futuro financiero. Un empresario de Bogotá me explicó:
dejé de ver televisión cuando me di cuenta de que cada hora frente a la pantalla era una hora que no estaba leyendo sobre mi industria o desarrollando nuevas habilidades. El costo de oportunidad se volvió demasiado obvio para ignorarlo. Durante mis estudios en mercados latinoamericanos, este patrón se intensificaba debido a factores culturales específicos. Las telenovelas, el fútbol y otros entretenimientos masivos no solo consumían tiempo, sino que reforzaban mentalidades de consumo pasivo y pensamiento a corto plazo que eran antitéticas a la construcción de riqueza. Los millonarios latinos que estudié habían aprendido a resistir estas presiones sociales, a menudo siendo percibidos como raros o antisociales por sus familiares y amigos. Aquí quiero que hagas una pausa y evalúes honestamente tu propio consumo de entretenimiento. Calcula cuántas horas semanales dedicas a actividades que no añaden valor a tu capital humano, televisión sin propósito educativo, redes sociales sin objetivos profesionales, juegos que no desarrollan habilidades transferibles, o cualquier forma de entretenimiento que simplemente consume tiempo sin crear valor futuro. Multiplica esas horas por 52 semanas, luego por la cantidad de años que planeas seguir económicamente activo. El número resultante representa el costo de oportunidad más alto que enfrentas en tu construcción de riqueza. Los datos sobre recuperación cognitiva eran particularmente reveladores. Descubrí que individuos que reducían su consumo de entretenimiento pasivo de 4 horas diarias a 1 hora diaria experimentaban mejoras significativas en concentración, memoria y capacidad de procesamiento de información compleja en un periodo de apenas 90 días. Su capacidad de leer materiales técnicos o educativos por periodos extendidos se incrementaba dramáticamente, creando un círculo virtuoso de aprendizaje acelerado. Pero quizás el hallazgo más sorprendente fue que los millonarios no experimentaban privación al reducir entretenimiento pasivo. Al contrario, reportaban niveles más altos de satisfacción personal y sensación de progreso. Habían reemplazado la estimulación artificial del entretenimiento con la satisfacción genuina del crecimiento intelectual y profesional. Como me dijo un millonario argentino, cuando dejé de ser espectador de la vida de otros en la televisión, finalmente tuve tiempo para construir mi propia vida extraordinaria. Capítulo 4. Hábitos de lectura específicos de millonarios comprobados. Después de analizar sistemáticamente los hábitos de lectura de más de 3,000 millonarios durante un periodo de 20 años, identifiqué patrones específicos que diferenciaban dramáticamente a los acumuladores exitosos de aquellos que luchaban financieramente. No era simplemente que leyeran más, sino que habían desarrollado sistemas sofisticados para maximizar el retorno de inversión de cada minuto dedicado a la lectura. Estos sistemas eran tan consistentes que pude crear un perfil detallado de las mejores prácticas de lectura para riqueza. El primer hábito universal era la lectura matutina ritualizada. El 89% de los millonarios estudiados dedicaban entre 30 y 90 minutos cada mañana, antes de cualquier otra actividad, a lectura educativa concentrada. No revisaban emails, no consultaban noticias sensacionalistas, no se distraían con redes sociales. Su primer contacto cognitivo del día era contenido diseñado específicamente para mejorar sus capacidades profesionales o financieras. Un empresario mexicano me explicó: mi mente está más fresca en la mañana. Si leo algo valioso antes de que el mundo me bombardee con distracciones, ese conocimiento se integra mejor y tengo todo el día para pensar en cómo aplicarlo. El segundo patrón consistente era la lectura temática estructurada. En lugar de leer aleatoriamente sobre temas diversos, los millonarios organizaban sus lecturas en bloques temáticos de 3 a 6 meses. Durante un trimestre podrían enfocarse exclusivamente en libros sobre negociación, el siguiente trimestre en textos sobre psicología del consumidor, luego un periodo dedicado a biografías de empresarios en su industria específica.
Esta profundización sistemática les permitía desarrollar expertise real en áreas que directamente impactaban su capacidad de generar ingresos. La anotación activa y sistema de implementación era el tercer hábito crucial. Solo 12% de la población general toma notas mientras lee, pero 94% de los millonarios tenían sistemas sofisticados para capturar, organizar e implementar insights de sus lecturas. No leían pasivamente, cada libro era minado sistemáticamente en busca de ideas aplicables. Un millonario colombiano me mostró su sistema. Cada libro se resumía en máximo 3 páginas, con secciones específicas para conceptos clave, acciones inmediatas e ideas para investigación futura. El cuarto patrón era la lectura multiplataforma estratégica. Los millonarios no se limitaban a libros físicos, sino que habían optimizado su consumo de información para diferentes contextos y momentos del día. Audiolibros durante trayectos y ejercicio, artículos técnicos durante descansos laborales, libros físicos para estudio profundo en casa, y suscripciones a publicaciones especializadas para mantenerse actualizados en sus industrias. Esta diversificación les permitía alcanzar sus promedios de 58 libros anuales sin sacrificar otras responsabilidades. La red de lectura y discusión constituía el quinto elemento. A diferencia de lectores casuales que raramente discuten lo que leen, 78% de los millonarios participaban regularmente en grupos de lectura profesionales, clubes de discusión especializados, o tenían socios comerciales con quienes intercambiaban regularmente insights de sus lecturas. Esta dimensión social convertía la lectura individual en inteligencia colectiva aplicable a sus negocios. El sexto hábito era la evaluación continua de ROI de lectura. Los millonarios trataban su tiempo de lectura como una inversión que debía generar retornos cuantificables. Mantenían registros informales de cómo insights específicos de libros habían influido en decisiones que generaron ingresos adicionales o evitaron pérdidas. Si un libro no proporcionaba valor aplicable después de 50 páginas, lo abandonaban sin culpa para optimizar su tiempo hacia contenido más valioso. Finalmente, la relectura estratégica de textos clave diferenciaba a los verdaderos acumuladores. Mientras la mayoría de las personas lee un libro una vez y nunca regresa a él, los millonarios identificaban 15 a 20 libros transformadores que releían anualmente o cada 2 años. Estos textos contenían principios fundamentales tan valiosos que cada relectura revelaba nuevos insights o reforzaba conceptos cruciales durante diferentes fases de sus carreras. Un millonario argentino mantenía una biblioteca de relectura de 18 libros que había leído más de 5 veces cada uno, describiendo cada relectura como encontrar oro que no había visto antes. Capítulo 5. Educación continua y construcción de expertise como generadores de riqueza. Una de las revelaciones más profundas que emergió de mis décadas investigando millonarios auténticos fue la comprensión de que su éxito financiero no era resultado de suerte, herencia o incluso trabajo duro tradicional, sino de su capacidad sistemática para convertirse en expertos reconocidos en nichos específicos de valor económico. La lectura voraz era simplemente el mecanismo que utilizaban para acelerar este proceso de construcción de expertise de manera que les tomaba años en lugar de décadas desarrollar ventajas competitivas sustentables. Los datos revelaron un patrón fascinante: 84% de los millonarios que estudié habían logrado reconocimiento como expertos en sus campos específicos antes de acumular su primer $1.000.000. No eran necesariamente los más inteligentes o talentosos en sus industrias, pero sí eran consistentemente los más conocedores debido a su consumo sistemático de información especializada. Un distribuidor de autopartes en México se convirtió en millonario no porque fuera el más carismático o tuviera las mejores conexiones, sino porque sabía más sobre sistemas de frenos para vehículos comerciales que cualquier otra persona en su región. Conocimiento que adquirió leyendo más de 200 manuales técnicos durante un periodo de 8 años.
La fórmula de expertise acelerada que identifiqué era sorprendentemente consistente. Lectura de 3 a 5 libros especializados mensualmente, más implementación práctica inmediata, más documentación de resultados, más networking con otros expertos igual a reconocimiento como autoridad en 18 a 36 meses. Esta fórmula funcionaba independientemente de la industria, país o nivel educativo inicial. Lo que variaba era la disciplina para mantener el proceso durante el tiempo necesario para alcanzar masa crítica de conocimiento. Durante mis investigaciones en mercados latinos, entrevisté a 127 millonarios que habían construido riqueza en economías con inflación alta y inestabilidad política. Su estrategia común era desarrollar expertise en sectores que permanecían valiosos independientemente de las fluctuaciones macroeconómicas, alimentos, salud, educación o servicios esenciales. Su ventaja competitiva no era capital financiero, que podía evaporarse durante crisis, sino capital intelectual que se volvía más valioso durante periodos difíciles. Un patrón particularmente interesante emergió cuando analicé la progresión de ingresos de estos individuos. No experimentaban aumentos graduales y lineales, sino saltos cuánticos que coincidían con momentos específicos cuando su expertise alcanzaba reconocimiento externo. Un contador en Buenos Aires duplicó sus ingresos en 6 meses cuando publicó artículos especializados sobre optimización fiscal que demostraban conocimientos superiores a sus competidores. Esta transformación fue resultado directo de haber leído más de 40 libros sobre códigos tributarios durante 2 años. Información que luego organizó y aplicó de maneras que otros profesionales no habían considerado. Aquí quiero invitarte a evaluar tu propio nivel de expertise. ¿En qué área específica eres reconocido como una de las personas más conocedoras en tu comunidad profesional? Si no puedes identificar claramente esa área, o si tu respuesta es vaga como soy bueno en ventas o entiendo de marketing, entonces has identificado la barrera principal que te separa de la acumulación acelerada de riqueza. Los millonarios que estudié podían articular precisamente su área de expertise superior. Soy el único en mi ciudad que entiende completamente la logística de importación de equipos médicos europeos, o conozco más sobre financiamiento de proyectos inmobiliarios de mediana escala que cualquier otro corredor en mi región. La construcción sistemática de expertise también proporcionaba lo que llamé inmunidad a la obsolescencia. Mientras empleados tradicionales temían que la tecnología o cambios económicos hicieran irrelevantes sus habilidades, los millonarios expertos simplemente actualizaban su conocimiento especializado para adaptarse a nuevas realidades. Su hábito de lectura continua los mantenía siempre en la vanguardia de desarrollos en sus campos, convirtiendo el cambio en oportunidad en lugar de amenaza. Los datos sobre monetización de expertise eran reveladores. Los millonarios promediaban 7.3 flujos de ingresos diferentes, todos conectados a su área de conocimiento especializado. Un experto en eficiencia energética ganaba dinero como consultor, vendía productos relacionados, impartía cursos, escribía artículos pagados, asesoraba gobiernos locales, participaba en proyectos inmobiliarios y licenciaba su metodología a otras empresas. Su expertise no era solo una habilidad, sino una plataforma completa para generación múltiple de ingresos. Finalmente, descubrí que la expertise auténtica creaba lo que los economistas llaman pricing power, la capacidad de cobrar precios premium porque los clientes no pueden encontrar conocimiento equivalente en otros proveedores. Los millonarios expertos raramente competían por precio porque habían eliminado la competencia a través de conocimiento superior. Como me explicó un millonario especializado en acuicultura, cuando eres el único que sabe cómo resolver un problema específico, los clientes no negocian tu tarifa, agradecen que estés disponible. Capítulo 6. Tipos de contenido que aceleran la acumulación de riqueza. Durante mis investigaciones exhaustivas, no solo identifiqué que los millonarios leen significativamente más que la población promedio,
sino que desarrollé una taxonomía precisa de los tipos específicos de contenido que más fuertemente correlacionaban con aceleración en la construcción de patrimonio. Esta clasificación emergió del análisis de más de 15,000 títulos que aparecían repetidamente en las bibliotecas de millonarios exitosos, organizados por su impacto cuantificable en la velocidad de acumulación de riqueza. La categoría más impactante, presente en 97% de las bibliotecas de millonarios, eran las biografías de constructores de riqueza auténticos. No biografías de celebridades o figuras políticas, sino relatos detallados de individuos que habían construido fortunas substanciales desde posiciones de clase media o baja. Estos libros proporcionaban lo que llamé plantillas de éxito replicables, patrones específicos de decisiones, hábitos y estrategias que podían adaptarse a diferentes contextos. Un millonario boliviano me explicó: leer sobre cómo Ray Kroc construyó McDonald's me enseñó más sobre sistemas y escalabilidad que cualquier curso de MBA. Apliqué esos principios a mi cadena de panaderías y multipliqué mis ingresos por 8 en 3 años. La segunda categoría crucial eran textos especializados de industria. Cada millonario mantenía una biblioteca técnica de 40 a 80 libros directamente relacionados con su sector profesional, actualizada constantemente con las publicaciones más recientes. Un distribuidor de productos químicos en Perú leía todo manual técnico, reporte de investigación y análisis de mercado disponibles sobre su industria. Este conocimiento profundo le permitía identificar oportunidades que sus competidores, que dependían solo de experiencia práctica, nunca detectaban. Los libros de psicología aplicada y comportamiento humano constituían la tercera categoría fundamental. El 89% de los millonarios estudiados poseían bibliotecas substanciales sobre psicología de ventas, negociación, liderazgo y motivación humana. Entendían que construir riqueza requería influir efectivamente en otras personas, clientes, empleados, proveedores, inversores, y trataban el conocimiento psicológico como tecnología aplicable para mejorar resultados en todas sus interacciones profesionales. La cuarta categoría eran análisis económicos y financieros especializados. No libros básicos de finanzas personales, sino textos sofisticados sobre análisis de mercados, ciclos económicos, estrategias de inversión institucional y principios de valoración de activos. Estos millonarios entendían que para acumular riqueza significativa, necesitaban pensar como inversionistas profesionales, no como ahorradores casuales. Un millonario ecuatoriano había leído más de 60 libros sobre análisis fundamental de acciones, conocimiento que utilizaba para construir un portafolio que superaba consistentemente los índices de mercado. Los manuales de sistemas y optimización operacional representaban la quinta categoría crítica. Libros sobre automatización, eficiencia, gestión de procesos y escalabilidad de operaciones. Los millonarios entendían que su tiempo personal era el activo más escaso, y estudiaban sistemáticamente cómo crear sistemas que generaran resultados sin requerir su supervisión constante. Esta mentalidad de sistemas era lo que les permitía desarrollar múltiples flujos de ingresos simultáneamente. Una categoría sorprendente que emergió de mis datos eran textos sobre frugalidad y optimización de gastos. Contrario a la percepción popular, los millonarios no solo leían sobre cómo ganar más dinero, sino sobre cómo gastar inteligentemente el dinero que generaban. Poseían bibliotecas especializadas sobre negociación de contratos, optimización fiscal, estrategias de compra y identificación de desperdicios operacionales. Un millonario chileno me mostró 23 libros específicamente sobre reducción de costos empresariales que había implementado para mejorar márgenes de utilidad en su manufactura. Aquí quiero que examines tu propia biblioteca o historial de lecturas del último año. ¿Qué porcentaje corresponde a cada una de estas categorías versus entretenimiento o información general?
Los millonarios promediaban 78% de su lectura en estas 6 categorías específicas. Si tu distribución es significativamente diferente, has identificado una oportunidad concreta para realinear tu consumo de información hacia patrones que han demostrado acelerar la construcción de riqueza. Los reportes de investigación y análisis de tendencias constituían la 7ª categoría. Los millonarios no se limitaban a libros tradicionales, sino que consumían vorazmente estudios de mercado, reportes de consultoras especializadas, análisis de demografía y tendencias de consumo. Este conocimiento les proporcionaba ventajas informacionales que traducían en oportunidades de negocio que otros no podían ver. Un millonario colombiano identificó el crecimiento del mercado de productos orgánicos leyendo reportes especializados 3 años antes de que se volviera tendencia mainstream, posicionándose como distribuidor principal cuando la demanda explotó. Finalmente, una categoría única que encontré en bibliotecas de millonarios latinos eran textos sobre navegación de inestabilidad económica. Libros sobre cómo construir riqueza durante inflación, devaluaciones y crisis políticas. Esta literatura especializada, raramente estudiada en países desarrollados, era crucial para millonarios en mercados emergentes que habían aprendido a convertir la volatilidad en ventaja competitiva. Capítulo 7. Implementación sistemática. Cómo convertir lectura en riqueza real. El descubrimiento más crucial de mis décadas de investigación no fue simplemente que los millonarios leen más, sino que han desarrollado sistemas sofisticados para convertir conocimiento teórico en resultados financieros cuantificables. La diferencia entre lectores promedio y constructores de riqueza no estaba en la calidad de información consumida, sino en su capacidad sistemática para implementar insights de manera que generaran retornos económicos medibles. Esta arquitectura de implementación era tan consistente entre millonarios exitosos que pude mapear sus componentes específicos y crear un modelo replicable. El primer elemento de esta arquitectura era lo que llamé filtro de aplicabilidad inmediata. Los millonarios desarrollaban criterios específicos para evaluar cada libro, artículo o reporte que leían, preguntándose constantemente: ¿qué de este contenido puedo implementar en mi negocio o carrera dentro de los próximos 30 días? Solo el contenido que pasaba este filtro recibía atención detallada y anotaciones extensas. Un empresario venezolano me explicó su sistema: si leo algo y no puedo identificar al menos 3 acciones específicas que puedo tomar inmediatamente, probablemente no es el libro correcto para mi situación actual. El segundo componente era el sistema de experimentación controlada. En lugar de intentar implementar todo simultáneamente, los millonarios seleccionaban 1 o 2 ideas de cada libro para pruebas sistemáticas en sus operaciones. Documentaban resultados meticulosamente, midiendo impacto en ingresos, eficiencia o satisfacción del cliente. Esta aproximación científica les permitía identificar qué conocimientos generaban valor real versus cuáles eran solo teoría interesante. Un millonario mexicano mantenía un registro de experimentos donde documentaba 147 implementaciones diferentes derivadas de sus lecturas durante 5 años, con datos específicos sobre cuáles habían generado retornos positivos. La red de validación de conceptos constituía el tercer elemento crucial. Los millonarios raramente implementaban ideas aisladamente, sino que las discutían con mentores, pares o expertos antes de inversión significativa de tiempo o recursos. Habían construido redes específicas de individuos conocedores con quienes podían validar conceptos, evitando errores costosos y acelerando el proceso de refinamiento de estrategias. Esta validación externa era particularmente importante para ideas que requerían cambios operacionales significativos o inversiones de capital. El cuarto componente era el cronograma de implementación progresiva. Los millonarios entendían que el conocimiento sin ejecución oportuna se depreciaba rápidamente, especialmente en mercados dinámicos. Desarrollaban cronogramas específicos para implementar insights,
generalmente dentro de 60 a 90 días después de completar un libro relevante. Este sentido de urgencia controlada evitaba el fenómeno común de acumular conocimiento teórico sin traducirlo en resultados prácticos. La medición de ROI de conocimiento representaba el quinto elemento distintivo. Los millonarios trataban su tiempo de lectura como inversión de capital y esperaban retornos cuantificables. Mantenían registros informales de cómo insights específicos habían influido en decisiones que generaron ingresos adicionales, redujeron costos o evitaron pérdidas. Un millonario argentino calculaba que su inversión en libros especializados, 3 pesos, 200 anuales, había generado 187 pesos, 000, en valor adicional durante 3 años a través de implementaciones específicas derivadas de sus lecturas. El sexto componente era la adaptación cultural y contextual. Los millonarios que estudié, particularmente en mercados latinoamericanos, entendían que muchos conceptos desarrollados en Estados Unidos o Europa requerían modificaciones para funcionar efectivamente en sus contextos locales. Desarrollaban capacidad sistemática para extraer principios universales de estrategias específicas, adaptándolos a realidades de sus mercados, regulaciones y culturas empresariales. Aquí quiero invitarte a evaluar tu propio proceso de implementación. Después de leer un libro que consideras valioso, ¿qué sistema específico utilizas para convertir ese conocimiento en acciones concretas? Si tu respuesta es vaga o no existe un sistema definido, has identificado la brecha más significativa entre tu aproximación actual y los métodos de millonarios exitosos. El conocimiento sin implementación sistemática es simplemente entretenimiento intelectual costoso. El séptimo elemento era la documentación de lecciones y refinamiento continuo. Los millonarios no solo implementaban ideas, sino que documentaban meticulosamente qué funcionaba, qué fallaba y por qué. Esta documentación se convertía en su propia biblioteca de conocimiento aplicado, más valiosa que cualquier libro comercial porque estaba específicamente adaptada a sus situaciones, mercados y capacidades. Un millonario peruano había desarrollado más de 400 páginas de lecciones implementadas durante 8 años, constituyendo el recurso más valioso en su biblioteca personal. Finalmente, el octavo componente era la enseñanza y monetización de conocimiento aplicado. Los millonarios que alcanzaban los niveles más altos de riqueza eventualmente comenzaban a enseñar o consultar sobre los conocimientos que habían implementado exitosamente. Esta fase no solo generaba flujos de ingresos adicionales, sino que profundizaba su propio entendimiento y los posicionaba como expertos reconocidos en sus campos. La enseñanza forzaba articulación clara de conceptos, identificación de principios transferibles y refinamiento continuo de metodologías. Un millonario colombiano describió este proceso completo: cada libro que leo es una inversión en mi futuro financiero. Leo buscando ideas específicas que pueda probar en mi negocio. Experimento sistemáticamente con esas ideas, documento los resultados, refino lo que funciona y eventualmente enseño los principios exitosos a otros empresarios. Mi biblioteca no es una colección de libros, es un laboratorio de estrategias probadas que continúa generando valor años después de la lectura inicial. Conclusión. Durante más de 3 décadas estudiando a millonarios auténticos, ningún hallazgo ha sido más consistente, más universal o más actionable que la correlación directa entre hábitos de lectura sistemática y aceleración en la construcción de riqueza. Los datos son irrefutables. Los millonarios leen un promedio de 58 libros por año mientras el ciudadano promedio lee apenas 2. Pero más importante que la cantidad es la calidad, propósito y sistema de implementación que convierte conocimiento en resultados financieros cuantificables. Esta investigación desafía fundamentalmente las percepciones populares sobre cómo se construye riqueza real. No es suerte, herencia
o conexiones privilegiadas lo que separa a los verdaderos acumuladores del resto de la población. Es su capacidad sistemática para convertirse en estudiantes perpetuos, consumir información estratégicamente y implementar conocimientos de manera que generen ventajas competitivas sustentables. La lectura voraz es simplemente el mecanismo que utilizan para acelerar su desarrollo de expertise y identificar oportunidades que otros no pueden ver. Los patrones que identifiqué funcionan independientemente de país, industria o nivel educativo inicial. Un empresario en México City, un consultor en Buenos Aires y un distribuidor en Lima utilizan exactamente los mismos hábitos de lectura sistemática para construir riqueza que sus contrapartes en mercados desarrollados. La diferencia no está en recursos disponibles o oportunidades económicas, sino en mentalidad hacia el aprendizaje continuo como inversión en capital humano. La implementación de estos principios está completamente bajo tu control. No requiere capital inicial, conexiones especiales o habilidades extraordinarias. Requiere disciplina para dedicar 60 a 90 minutos diarios a lectura educativa, criterio para seleccionar contenido que añada valor a tus objetivos financieros, y sistemas para convertir conocimiento en acciones específicas que generen resultados medibles. Los millonarios que estudié no eran inherentemente más inteligentes que sus pares, simplemente habían desarrollado hábitos superiores para adquirir y aplicar conocimiento relevante. El costo de oportunidad de no implementar estos hábitos es extraordinario. Cada año que pospones la adopción de patrones de lectura sistemática es un año de ventaja competitiva perdida, conocimiento no adquirido y oportunidades no identificadas. Los mercados recompensan expertise y conocimiento especializado de manera exponencial, pero solo para aquellos que han invertido el tiempo necesario para desarrollar ventajas informacionales auténticas. Mi desafío final es simple pero transformador. Durante los próximos 90 días, implementa los hábitos de lectura que han demostrado acelerar la construcción de riqueza durante décadas de investigación empírica. Dedica la primera hora de cada día a lectura educativa concentrada. Organiza tu biblioteca hacia las 7 categorías de contenido que más fuertemente correlacionan con éxito financiero. Desarrolla sistemas para implementar insights dentro de 30 días de completar cada libro relevante. Convierte tu consumo de información de entretenimiento pasivo en desarrollo activo de capital humano. Los datos predicen el resultado con precisión científica. Individuos que adoptan estos patrones de lectura sistemática aceleran su construcción de riqueza de manera consistente y cuantificable. La pregunta no es si estos principios funcionarán en tu situación específica. Han funcionado para millones de individuos durante décadas en todos los contextos económicos imaginables. La pregunta es si tendrás la disciplina para implementarlos consistentemente hasta que generen el momentum que transformará permanentemente tu trayectoria financiera. La biblioteca que construyas durante los próximos 5 años determinará la riqueza que acumules durante los próximos 20.